¿Cómo se encuentran? Bien, qué bueno, gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos a su servicio de este domingo, 22 de enero del 2023. La iglesia Solmis Community Church, el ministerio en español, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Reciban un saludo también a los que nos escuchan. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Desarrollando esta serie de Afianzando Bases del Cristiano. Hoy tenemos nuestro tercer tema, el cual se titula Reverencia y orden en la casa de Dios. Reverencia y orden en la casa de Dios o en la iglesia, ¿verdad? También si gustas tomarlo así, la reverencia y el orden en la iglesia o en la casa de Dios. Y pues antes de empezar, pues vamos a hacer una pequeña oración. ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Bendito Dios, eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Agradecemos tus bondades, Señor, tus beneficios, tus favores, tus bendiciones, Padre. Gracias por que en esta semana nos has ayudado, nos has cuidado, has suplido nuestras necesidades, has sanado enfermedades, Padre. Nos has librado, Señor, de peligros y de enemigos. Gracias, Señor, por este tiempo de reunirnos. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, el que ponga las palabras en mis labios, que seas tú el que esté ministrando, Señor, los corazones de cada uno de nosotros. Y, Señor, dame gracia, Señor, para explicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 19, por favor. Hoy pues somos capítulo 19, versículo 30. Levítico 19, 30. Para ser listos, pues, amén. Gracias. Bueno, entonces, ¿listos todos? Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. ¿Sí? Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis por reverencia, yo Jehová, o así dice el Señor. Este mismo versículo, mis hermanos, en la traducción Palabra de Dios para Todos, se lee de la siguiente manera. Dice: respeten mis días de descanso y mi santuario, porque yo soy el Señor. ¿Sí? Respeten mis días de descanso y mi santuario, porque yo soy el Señor. Ahora, vemos aquí en esta versión como que se escucha un poquito más tajante, más directa la instrucción de Dios, ¿verdad? Respeten mis días de descanso y mi santuario, dice el Señor. Ahora, ¿alguno de ustedes, mis hermanos, sabe cuántas leyes, cuántos mandamientos, cuántos preceptos Dios le constituyó al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto? O sea, aparte de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, cuántas instrucciones, cuántas leyes, cuántos mandamientos le instituyó Jehová al pueblo de Israel. ¿Alguien sabe ese dato? ¿No? Bueno, pues si gustas anotarlo para que tengas el dato, son 613 leyes, 613 normas, 613 mandamientos que Dios se instituyó al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto, mis hermanos. 613, ¿sí? Y con dichas leyes, con dichos mandamientos, Dios tenía un propósito. ¿Qué propósito? El de integrar, establecer, organizar la manera en cómo se regiría, es decir, cómo se administraría, o también podemos interpretarlo de la manera en cómo se gobernaría aquella sociedad que formaría la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, Dios otorgó 613 leyes con ese propósito de establecer, organizar la manera en cómo ellos vivirían, cómo se iban a regir, cómo se gobernaría la nación de Israel. Ahora bien, esta norma o este mandamiento, esta ley que acabamos de leer, ¿sí?, es una ley que Dios estableció, ¿sí?, por medio de Moisés para el pueblo judío, y esta ley que Dios instituyó lo hizo con el motivo de preservar el honor, escúchame bien, lo hizo con el motivo de preservar el honor del tiempo
y lugar apropiados para el servicio a Dios. ¿Sí me explico? O sea, esta ley la instituyó el Señor para que el pueblo de Israel preservara o mantuviera el honor del tiempo y del lugar apropiados para servir a Dios. Porque podemos notar, mis hermanos, que en primer lugar, dice, vean el versículo, dice, mis días de reposo guardaréis. ¿Sí? Esto nos habla, mis hermanos, de que los sábados deberían de ser observados o cuidados de una manera estricta, de una manera así, muy devota. Así, prácticamente así como se puede decir, de una manera religiosa. ¿Sí me explico? O sea, los sábados, para los judíos, tenían que ser cuidadosamente respetados, cuidados, observados, ¿sí? Porque era un mandamiento de Dios, ¿sí? Mis días de reposo guardaréis. Eso nos está hablando del tiempo que se le dedica a Dios. En segundo lugar, dice el versículo, y mi santuario tendréis en reverencia. Esto nos habla del lugar, de aquel lugar, el santuario, el tabernáculo, la sinagoga, o para nosotros vendría a ser la iglesia o la congregación, el lugar de reunión debería ser respetado con toda reverencia. Entonces, Dios nos está hablando, mis hermanos, que tenemos que tener un respeto y una reverencia por el tiempo, ¿sí?, que se le dedica a Dios y por el lugar donde nos reunimos o la congregación. ¿Sí me explicó? Ahora, habla de reverencia. La reverencia, mis hermanos, en la Biblia, cuando Dios dispone algo, ¿sí?, cuando habla de tener reverencia a Dios, nos habla de una actitud, ¿sí?, nos habla de nosotros, que debemos de tener una actitud de profundo respeto y amor hacia Dios o a las cosas que Dios ha dispuesto, ¿sí? Esa es la reverencia en la Biblia en cuanto cuando Dios dispone algo o establece algo. Es la actitud que nosotros tenemos de manifestar ese respeto profundo y ese amor hacia Dios o a lo que Dios ha dispuesto. Por lo tanto, esta ley o este mandamiento nos indica lo siguiente. Escuchen, es la obligación que tenemos cada uno de nosotros de respetar profundamente las solemnes reuniones de los creyentes para el servicio o el culto, como en algunos lugares le conocen. Es la obligación, mis hermanos, que tenemos cada uno de nosotros de respetar profundamente nuestras reuniones, ¿sí? Es ese respeto de decir, hoy me toca congregarme, ¿sí? El lugar, la congregación, el tiempo que le dedicamos a Dios, ya que se supone, ¿sí?, ¿por qué tenemos que manifestar este respeto profundo a nuestras reuniones, al tiempo que dedicamos para congregarnos? Porque cuando lo hacemos, se supone que lo hacemos bajo una promesa. ¿Qué promesa? Hace rato lo dijo bien la hermana Susana, Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces nosotros nos reunimos con la promesa de la presencia especial de Cristo entre nosotros. No sé si tú lo habías analizado de esta forma o lo habías visualizado de esta forma, pero cuando nosotros nos reunimos, hermanos, tenemos que venir con la idea, el pensamiento, ¿sí?, de que vamos a tener un encuentro con Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo dice, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, ¿sí?, el Señor está aquí, su presencia está aquí, ¿sí? Entonces tenemos que respetar esta presencia. Entonces, si nosotros creemos en esta promesa y consideramos profundamente esta ley o este mandamiento de Dios, pues debemos de manifestar ese amor profundo a Dios y a todo lo que Él determina para su pueblo, ¿sí? Empezando desde que nosotros nos levantamos, ¿sí?, es domingo, nosotros nos levantamos con la idea, el sentimiento, el deseo de decir, vamos a irnos a congregar porque vamos a tener ese encuentro con Dios como congregación, como pueblo, como hijo suyo, como un cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a visualizarlo así, mis hermanos, en serio, vamos a avanzar, ¿sí? Porque venimos realmente con un corazón anhelando, que anhela adorar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo está aquí entre nosotros. Entonces, eso nos va a ayudar, mis hermanos, a crear mejores convicciones a nosotros. Como ya mencionamos,
Dios estableció estas leyes o estas normas con la finalidad de dirigir la conducta de las personas. ¿Para qué? ¿O con qué motivo? Para llevarlos o conducirlos hacia una vida santa y agradable a Él. Ese es el propósito. Nos beneficiamos nosotros de los mandamientos de Dios, de las normas de Dios. El beneficio es para nosotros, porque entre más entendamos y podamos analizar y entender que cada mandamiento y cada ley es buena, nosotros nos vamos a beneficiar, porque el propósito es conducir nuestras vidas hacia una vida santa, agradable al Señor. ¿Sí? Dios fundó estas leyes y para todo. Si se dan cuenta, si leen el libro de Levítico, Números y hasta desde Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios estableció leyes para todo, ¿sí o no? ¿Sí? Para todo estableció leyes. Leyes para el sacerdote, cómo se debía de conducir, cómo se debían de conducir en el templo, leyes para las fiestas, leyes dietéticas, de qué comer y qué no comer, leyes para la agricultura, leyes para establecer la justicia, leyes sociales, leyes para la familia. Es decir, Dios estableció leyes para todo, para todo. Y cada una de estas leyes, hermanos, fueron establecidas por Dios para que hubiera orden. ¿Sí? Para que hubiera orden, mis hermanos, orden en cada una de las áreas de la vida de aquellas personas y, por supuesto, en las nuestras también, ya que estas leyes o estos mandamientos o estas normas también aplican para nosotros, ¿verdad? Entonces, las leyes, las normas, mis hermanos, son importantes y necesarias en todos los aspectos de la vida, ¿sí o no? Son necesarias porque imagínense, si un gobierno no tiene leyes, ¿cómo viviría esa sociedad? Que aunque lamentablemente hay que decirlo, muchas veces las personas que se encargan de legislar esas leyes son las primeras en no obedecerlas. Pero bueno, una nación, un país, tiene que tener leyes, si no la sociedad viviría en desorden. ¿Sí? En sus trabajos, en nuestros trabajos, hay normas, hay reglas, hay leyes que tenemos que cumplir, si no, pues cada quien haría lo que quisiera. En nuestros hogares hay leyes, ¿no? Tenemos reglas en nuestro hogar, hay normas que tanto el esposo y la esposa y los hijos tienen que obedecer. Si no hubiera reglas en nuestros hogares, pues imagínense cómo sería nuestro hogar. Así como dice el dicho, patas para arriba, ¿no? Todo hecho un revoltijo. Entonces, las leyes, mis hermanos, las normas son buenas para que exista ese orden, porque si no hay orden, pues existe ¿qué? Un desorden, anarquía, caos. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿sí o no? Okay. Entonces, si estamos de acuerdo, mis hermanos, debemos de considerar que se deben establecer leyes, normas, ¿verdad? Respetar ciertas reglas, ¿sí? En la iglesia, en la congregación, y no solamente aquí en esta congregación, sino en todas las congregaciones, mis hermanos, se deben de establecer reglas, se deben de establecer normas, con la finalidad, de lo que acabamos de leer, de manifestar esa reverencia a Dios, ese respeto, ese amor profundo a Dios, y que al establecer leyes, mis hermanos, y al obedecerlas, ¿sí? Dios nos va a bendecir, ¿sí? ¿Sí me explico? Todos, mis hermanos, hemos sido bendecidos por Dios cuando obedecemos. ¿Sí? Por ejemplo, lo hemos experimentado en nuestros matrimonios. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué ordenó Dios al varón? Dios le ordenó al varón, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Trátala bien. ¿Sí? ¿Qué le dijo a la mujer, a la esposa? Sométete a tu marido, es decir, no trates de imponer tu autoridad, no trates de llevar las riendas del hogar, no trates de imponer tu autoridad sobre el varón, ¿sí? Entonces, cuando un matrimonio obedece a Dios, el mandato de Dios, y el varón trata bien a su esposa, la cuida, la respeta, le da su lugar, y la mujer pues también toma su lugar tratando de no pasar la autoridad del varón e imponerse. O sea, cuando el matrimonio hace su papel y obedece a Dios, Dios nos bendice, ¿sí o no? Y hemos visto, o sea, cómo ha sido tu matrimonio cuando tú te has dispuesto a obedecer a Dios. Te ha puesto más amor por tu esposo, por tu esposa, o sea, están más de acuerdo, o sea, los problemas los manejan de diferente forma, tienen más sabiduría, etc. O sea, Dios realmente nos ha bendecido. ¿Y por qué nos bendice Dios? Porque obedecemos su mandamiento.
porque obedecemos su ley, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Dios es un Dios a quien le gusta el orden, ¿sí? Y lo hemos escuchado muchas veces, Dios es un Dios de orden, y sí es cierto, ¿sí? Porque así lo dice la palabra. Miren, vayan a 1 Corintios, capítulo 14. En el Nuevo Testamento. 1 Corintios. Capítulo 14, después de libros de Romanos, capítulo 14. Versículo 33. ¿Listos? Fíjense lo que dice la palabra, dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Sí? Fíjense, dice, este versículo, leído en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Fíjense, escuchen, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Mis hermanos, fíjense, escuchen y analicen el versículo, de verdad. Está impresionante. Dice, primero dice, Dios no es un Dios de desorden, ¿sí? Sino de paz. La palabra griega para paz agrega las ideas de unidad y quietud, ¿sí? Es decir, Dios no es un Dios de desorden, o sea, es de orden, sino de paz, es decir, de unidad, de quietud, ¿sí? Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Entonces se supone que en las congregaciones de los creyentes debe de existir el orden, la unidad y la quietud, porque Dios es un Dios de paz. ¿Amén? Entonces vean nada más lo que nos está diciendo la palabra. En las congregaciones debe existir la paz de Dios, el orden de Dios, la unidad y la quietud. Y dice, debe ser como es costumbre, o sea, eso debe de ser una costumbre entre nosotros en la congregación, que exista esto, paz, quietud, orden, ¿sí? Entonces, vivir de una manera ordenada, tanto fuera como dentro de la iglesia o de la congregación, nos ayuda a estar de acuerdo o de llevar una vida más alineada con Dios. En la manera como nosotros entendamos que los mandamientos o las leyes de Dios son buenas para nosotros y nos bendicen, en la manera que nosotros entendamos eso y obedezcamos, nuestra vida, mis hermanos, estará más alineada a Dios y estaremos más de acuerdo con lo que Dios nos dice. Y eso evitará que estemos contradiciendo la palabra. No, pues sí, Dios dice, pero no, está exagerado, yo creo que no, yo creo que mejor así, esto, o sea, no, mis hermanos, entre más entendamos, comprendamos que obedecer, que cada mandamiento, cada ley de Dios es buena para nosotros, ¿sí? y hagamos el esfuerzo por obedecerla, nuestra vida estará más alineada a la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto, mis hermanos, este versículo de 1 Corintios 14, 33, en el aspecto que dice que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, esto está respaldado con toda la creación de Dios, ¿sí? Está respaldado por la creación de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Dios, lo hizo ordenado, lo hizo de una manera consistente, firme, equilibrado. Toda la creación de Dios, mis hermanos, está organizada de una manera perfecta. Nada en el universo, aquí en la tierra, en nuestro cuerpo, es accidental o casual. Para Dios no hay casualidades ni accidentes. Dios es un Dios de orden y todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Hay patrones o leyes que rigen toda la naturaleza, el universo y hasta el microcosmos. Todo está regido por leyes, por normas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Génesis, el libro de Génesis, en el capítulo 1, que dice, y Dios creó los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y Dios comenzó a crear, comenzó a darle forma, comenzó a poner orden, ¿sí? Pero al mismo tiempo que Él estaba trabajando
en la creación, al mismo tiempo también estaba estableciendo leyes, ¿sí? Estaba instituyendo un orden en su propia creación. Por ejemplo, ¿sí? Leemos en Génesis que Dios creó los animales, ¿verdad? Los animales del campo. ¿Y qué les dijo Dios? Que se podrían reproducir de acuerdo a su género y a su especie. ¿Sí? Esa es una ley, esa es una norma, ese es orden. Porque si Dios no hubiera establecido este orden entre los animales, imagínense, o sea, imagínense un león cruzándose con una jirafa. O sea, ¿qué tipo de animal hubiera salido? O sea, si me explico, ¿qué clase de mezclas hubiera habido? Si Dios no hubiera puesto este orden, esta ley de reproducción, todo de acuerdo a su género y a su especie. Igual con las plantas. Igual cuando creó al hombre y a la mujer, les dijo, a ver, multiplicad, reproducirse, fructificar y llenad la tierra. Un hombre y una mujer. ¿Sí? Ese es el matrimonio, eso es como Dios lo estableció, esa es la ley de Dios. Que el matrimonio, la unión, para formar una familia y una sociedad, comienza con la unión de un hombre y una mujer. No a través de un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. No, eso ya es ir en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios ordenó desde el principio de su creación, lo ordenó perfecto todo, en un perfecto equilibrio. ¿Sí? Dice en Génesis 8:22, yo se los leo, dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noche. Estas son leyes naturales. ¿Sí? O sea, son leyes naturales de la naturaleza, porque hasta el día de hoy, o sea, hay siembra y cosecha, ¿verdad? Hay frío y calor, hay verano e invierno, las estaciones del año, hay días y noches. Entonces, mis hermanos, las leyes y el orden que Dios estableció, ¿sí? Es perfecto. Y a Dios le gusta el orden. ¿Sí? Le gusta el orden. Porque como lo acabamos de leer, a Él le gusta, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, quietud, unidad, equilibrio, perfección. ¿Sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo, mis hermanos, que Dios es un Dios a quien le agrada el orden? ¿Sí? Y estamos de acuerdo que para que prevalezca el orden, Dios tuvo que crear leyes. ¿Sí? Entonces debemos entender una cosa muy importante, mis hermanos. ¿Sí? Y hay que entenderlo bien, que cada ley, cada mandamiento, cada norma, cada orden, cada precepto, cada amonestación de Dios, como tú le quieras llamar, cada una tiene una finalidad o un propósito, el de bendecirnos. ¿Sí? O sea, no se te olvide, cada ley, cada mandamiento tiene el propósito, la finalidad de bendecirnos, aunque lo que tú leas no te guste, no vaya de acuerdo con lo que tú estás pensando en ese momento, ¿sí? Pero si Dios te dice, a ver, no robes, di la verdad, no mientas. Por ejemplo, ahora que viene esto de los impuestos, ¿sí? No hay que mentir, ¿sí? O sea, si no nos reembolsan, ni modo, si nos reembolsan un poquito, pues también ni modo. Pero no hay que mentir, ¿sí? Y a muchos tal vez no les guste, pero si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir, ¿sí? Entonces, cada ley, cada mandamiento, cada precepto tiene el propósito de bendecirnos. ¿Y para qué? Para traernos paz, armonía, ¿sí? Unidad a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, en todo, ¿sí? Ya que todas sus leyes, todas las leyes o mandamientos de Dios fueron diseñadas, fueron pensadas por Dios mismo, ¿sí? Para traernos orden a nuestras vidas, mis hermanos, ¿sí? No se te olvide eso, de verdad. Pues vamos a tratar de grabárnoslo, de pensarlo, de tenerlo muy presente, todo esto, y les aseguro que nuestra perspectiva va a cambiar, ¿sí? Ahora bien, ya vimos que Dios estableció leyes que rigieron pues a la nación de Israel desde su liberación. También vimos que Dios fundó leyes que rigen el universo y toda su creación, estableciendo un orden, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. No me dejen solo. Pues bueno, pues la iglesia, mis hermanos, la congregación no queda excluida de estas leyes, no queda excluida del orden de Dios. Es decir, la iglesia
en la iglesia o en la congregación debe de existir un reglamento, ¿sí? Debe de existir una normativa que nos ayude, que nos conduzca a llevar un orden que manifieste esa reverencia, este respeto, ese amor profundo, sublime a Dios y a lo que Dios dispone en la congregación. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa, mis hermanos, que haya orden y respeto en su casa, en la iglesia, en la congregación. ¿Sí? Lo acabamos de leer en Levítico, que dice: respeten mis días de descanso y mi santuario, porque yo soy el Señor. ¿Sí? Respeten el momento que tienen para reunirse. ¿Sí? Respétenlo. O sea, yo sé que tenemos comunión con Dios todos los días, pero el día de hoy, ¿sí? El día que dispuso el Señor para reunirnos, es sagrado, es sublime, ¿sí? Y Dios dice: respeten este día, o sea, este tiempo que tienen para reunirse como cuerpo de Cristo, como congregación, como hijos de Dios, como hermanos, respétenlo, ¿sí? Respeten el lugar, respeten la congregación. ¿Por qué? Porque se supone que cuando nos reunimos, lo hacemos pensando, creyendo firmemente que Jesucristo está en medio de nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, imagínate, si el Señor está aquí con nosotros, ¿verdad?, y no respetamos el tiempo, el lugar, la reunión, pues entonces le estamos faltando el respeto al Señor. ¿Sí? No estamos demostrándole esa reverencia, ese amor profundo a Él y a lo que Él dispone. ¿Sí? Si cada quien hace lo que quiere, si no hay orden y cada quien hace lo que quiere, ¿verdad?, y se levantan y entran y salen, o están ahí cuchicheando, platicando, distrayéndose, o el que está predicando comienza a contar chistes, historias, más para entretenerlos o motivarlos y todo eso, y nada de la palabra de Dios, pues le estamos faltando el respeto a este tiempo. ¿Sí? Le estamos faltando el respeto a la congregación, al cuerpo de Cristo, al Señor mismo, que se supone que está con nosotros, en medio de nosotros. Entonces, Dios, mis hermanos, le gusta el orden en su casa, en su iglesia, en su congregación, en el cuerpo de Cristo. Y miren cuánto le importaba, ¿sí?, que en 1 Timoteo, acompáñenme, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Vean lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Listos? Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Hermanos, igual como les mencioné hace rato, no sé si tú habías analizado este versículo o si lo habías visualizado o conceptuado de la siguiente manera. Fíjate lo que la iglesia o la congregación representa para Dios. Dice: la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, hermanos. Y no sé si tú lo habías percibido o conceptuado de esta forma, lo que significa esto, lo que nosotros representamos para Dios. Somos su columna y su baluarte, es decir, lo que nos dice este versículo es que cada comunidad de fieles cristianos, cada congregación de fieles cristianos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de mantener en alto la verdad del Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es una columna? Los que saben de construcción, ¿verdad? Las columnas son lo que sostienen el edificio, ¿sí? O sea, es lo que lo mantiene que no se caiga. Por ejemplo, cuando vamos en el freeway, vemos los puentes del freeway, tienen unas columnas así grandotas, ¿verdad? Así, ¿no?, de puro concreto, así, pero grandotas. ¿Cuál es la función de esas columnas? Sostener el puente, para que los vehículos que pasan, pues no se caiga ese puente. Entonces tienen el trabajo de sostener. Y el baluarte
es la base firme donde está colocada esa columna. ¿Sí? Entonces, nosotros, mis hermanos, somos, dice Dios, son columna y baluarte de la verdad. Es decir, nuestro trabajo, nuestro privilegio y responsabilidad es mantener la verdad del Evangelio arriba. Mantener la verdad de Dios, que no se caigan los principios, las leyes, los mandamientos de Dios, la verdad del Evangelio de Jesucristo, que no se caiga, sino mantenerlo en alto, como una bandera. ¿Sí me explicó? Entonces, pero dice, ¿y esto para qué, mis hermanos? ¿Para qué somos baluarte? Pues para edificación en primer lugar de nosotros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y para poder, ¿sí?, predicar la palabra, para poderla dar a conocer, para proclamarla a todas las personas. Pero primero es importante que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Sí? Por eso le dice Pablo, dice, te escribo, espero pronto irte a ver, pero si tardo, ya sabes o sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos la iglesia, la congregación, somos la iglesia, ¿sí? Y nosotros, cada congregación, esta congregación es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Entonces Dios quiere que haya orden en su casa, hermanos, ¿sí? Quiere que haya orden en la congregación, porque somos esa columna y tenemos esa responsabilidad de mantener en alto el Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo entendía también, ¿sí?, que enfatizó mucho en este punto, sobre todo en la iglesia de Corintio. ¿Sí? Y como todos sabemos, esta iglesia de Corintio fue una congregación problemática, hermanos, problemática de verdad. O sea, esta congregación de Corintio, en serio, yo no sé si Pablo tenía pelo o no, pero le han de haber sacado canas verdes a Pablo, o sea, o a los pastores que se encargaban de esta congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había muchas discordias, había muchos desacuerdos, o sea, desacuerdos que iban desde saber quién predicaba mejor. No, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas o Pedro, no, yo soy de Pablo. O sea, habían discusiones de ver quién era mejor predicador, habían hermanos que interpretaban o querían aplicar las enseñanzas del Evangelio a su conveniencia, habían problemas de conducta serios, ¿sí? El caso de incesto, de aquel joven que tenía por mujer a su madrastra. Había problemas fuera de la iglesia con hermanos, porque Corintio era una ciudad muy, pues, dada a la mundanidad por su situación geográfica y todo. O sea, eran todavía muy carnales algunos hermanos, ¿sí? Otros no tomaban con reverencia la cena del Señor o ciertas cuestiones espirituales, ¿verdad?, doctrinas de la iglesia. Por ejemplo, los dones espirituales eran exagerados, etc. O sea, había un desorden en aquella iglesia, mis hermanos, que el apóstol Pablo les dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11, regresamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 11, vean lo que les dice el apóstol Pablo, versículo 40. Capítulo 14, versículo 40. Es capítulo 11, versículo 34. Aquí me confundí. Perdón. Sí, 11:34. Dice así, o sea, al final, sobre todo en la segunda parte, dice: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y vean lo que les dice: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Sí? Entonces vean, una congregación problemática, una congregación que no se somete al orden, pues va a traer muchos desacuerdos, discordias, porque cada quien va a querer hacer lo que quiere, o interpretar lo que quiere, o establecer su propio orden. ¿Sí me explico? Aquí el apóstol Pablo, o sea, después de haber puesto en orden algunas cosas, entonces les dice: y las demás, a ver, ya las voy a poner en orden cuando yo vaya. ¿Sí? Ahí mismo en 1 Corintios, o así, capítulo 14, versículo 40, ¿sí? ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Pero hágase todo decentemente y en orden. Y aquí, bueno, después de que Pablo les enseña acerca de los dones, del don de lenguas y los dones espirituales, ¿sí?, les dice al último:
hágase todo decentemente y en orden. Y con eso me quedo, hermanos. ¿Sí? Debemos de hacer todo, ¿sí? Aquí en la congregación, en la iglesia, en la casa de Dios, todo se debe hacer decentemente y con orden. ¿Sí? Y de verdad que para el apóstol Pablo, esto del orden en la congregación era una prioridad, que incluso vean lo que le dice a Tito, ahí en Tito 1:5, vean lo que le escribió. Se los leo yo. Dice Tito 1:5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este versículo en la traducción Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, fíjense, dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Como vemos, el apóstol Pablo instruye a Tito que él debe determinar de organizar, de ordenar las cosas de la iglesia, de la congregación. Y eso es precisamente, mis hermanos, parte de nuestra labor como servidores de Dios. Organizar, ordenar a la congregación y mantener el orden en ella. ¿Sí? Entonces, estamos conscientes y de acuerdo que es importante y necesario mantener este orden en la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, pues qué bueno que estamos conscientes, mis hermanos, porque es deber, como ya lo dije y soy reiterativo a veces, es deber del cristiano guardar y mantener, mis hermanos, la reverencia y el orden en la casa de Dios. ¿Sí? Para no restarle en nada, escucha bien, para no restarle nada a la presencia y a la gloria del Señor en el servicio. ¿Sí? O sea, no hay que restarle nada, como lo dije hace un momento. Imagínense una iglesia donde el pastor solamente viene a entretenernos. ¿Qué gloria es esa para el Señor? Donde vengo a contarles historias o a motivarlos. Cuando la palabra de Dios, ¿cuál es el efecto de la palabra de Dios? Redarguir, enseñar, instruir, corregir, enseñarnos. ¿Sí? O sea, ahora, ¿qué pasa si en una iglesia cada quien está haciendo lo que quiere? ¿Qué gloria es esa para el Señor Jesucristo? ¿Sí? Como lo dijimos hace un momento, cuando nos congregamos lo hacemos bajo la promesa de la presencia especial de Cristo entre nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que crear esa conciencia, mis hermanos, de que debemos de guardar el respeto, el orden, la reverencia, el amor profundo hacia Dios, porque la presencia de Dios, de Cristo, está aquí entre nosotros. Y mientras que nosotros alabamos, ¿sí? Imagínense en la alabanza y el ruido y nadie pone atención y estamos platicando, o sea, ¿qué gloria es esa? ¿Qué respeto es ese para nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué amor le manifestamos a Él? Ninguno. Le restamos gloria a Él. ¿Sí me explico? Entonces debemos de crear esta conciencia, hermanos, de que debemos de mantener un orden dentro de nuestra congregación. Y para lo cual te comparto solamente algunas leyes, normas básicas que debemos de guardar dentro de nuestra congregación o dentro de la iglesia. Por ejemplo, antes del servicio, llegar temprano. ¿Sí? Llegar temprano a la iglesia, mis hermanos. ¿Para qué? Para disfrutar de los momentos preciosos que tenemos en la oración, en la meditación, ¿sí? Antes del servicio. O sea, llegar temprano a la iglesia para que tú disfrutes también de ese privilegio, de ese gozo, de esa bendición que es expresarle la oración a Dios, ¿sí? La meditación de su palabra antes del servicio. Número 2, si por alguna ocasión, o si en alguna ocasión, por cualquier razón o motivo, se llega tarde, ¿sí? Si se está orando, o sea, si se está leyendo la palabra de Dios, o si estamos en medio de una alabanza, no entres. Quédate allá afuera y en el intermedio, cuando termine de orar el hermano, cuando terminemos de leer la palabra de Dios, o en el intermedio entre alabanzas, entonces sí, pásale, pero prudentemente, sin hacer mucho ruido, sin tratar de distraer, sin estar, hermano, Dios me bendiga, tranquilos. ¿Sí? O sea, pásale, ya en el intermedio, toma tu lugar tranquilo, ya después nos saludamos. ¿Sí? Número 3, no traer animales, ni juguetes u objetos,
¿sí? a la adoración de Dios porque es imprudente y porque distrae. ¿Sí? O sea, el pandero, instrumentos para alabar a Dios, eso sí, bienvenidos. Pero juguetes ahí, todo eso, mejor, o animalitos, no, porque eso distrae. Número 4, apaguen su celular o pónganlo en modo de silencio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tecnología, mis hermanos, no aporta en nada a tener mejor comunicación con Dios. Hermano, pero es que aquí tengo la Biblia, la tengo descargada. Mira, cuando estamos en la predicación, muchas veces ni estás checando la Biblia, estás checando los mensajes. ¿Sí o no? Muchas veces eso hace la gente en las iglesias. Están, apaga tu celular, a lo mejor hay que traer, todos traemos Biblia de esta, ¿verdad? Eso es qué bueno que aquí todos traemos nuestra Biblia, porque es mejor ir al testimonio y a la verdad directamente de la palabra de Dios y no andar ahí en el teléfono, porque eso te distrae. Puede ser que tengas tu celular y de repente te entra un mensaje y no le cambias. ¿No? Apaguen su celular, pónganlo en modo de silencio, guárdenlo. Número 5, vestirse y peinarse adecuadamente, entendiendo que vamos a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Aquí, bueno, la verdad es de que no tenemos mucho problema con eso, gracias a Dios. O sea, pero por ejemplo, los varones, ¿sí? No vamos a venir a la iglesia como si fuéramos a la playa, ¿no? Con tu camiseta sin mangas, de tiritas, tu short y chanclas, porque en ese caso, pues digo, mira, tiende tu toalla ahí abajo del aguacate, y desde ahí me escuchas a gusto y te bronceas, ¿no? O sea, no, cuando venimos aquí, recuerden, venimos porque el Señor está entre nosotros. Entonces, ¿verdad? Ahora tampoco se exige, vamos a ir al extremo, ¿no? Tampoco vamos a venir de traje, simplemente pues vestir decentemente, pero tampoco hay que caer en los extremos. Las mujeres igual, ya saben, hermanas, gracias a Dios, aquí todas visten con respeto a la moral, nada de minifaldas, escotes, pantalones así, ¿verdad? Ya saben, todo, y yo eso, gracias a Dios de que aquí casi no hay ese problema. Número 6, preparar su Biblia, su cuaderno y su lápiz antes de, o sea, ya traerlos preparados para anotar lo que Dios te hable. Si no está a la mera hora, pásame un lápiz, ¿dónde está? Aquí ahí lo dejé. No, ya vénganse preparados. Y el número 7, y el más importante, disponer el corazón y el espíritu para así recibir la bendición de Dios. ¿Sí? Esas son 7 normas, ¿sí? Reglas antes del servicio. Ahora, durante el servicio se debe mantener una actitud atenta y reverente, tomando parte en la adoración por medio de los cánticos, las alabanzas. ¿Sí? Es importante, mis hermanos, mantener esa actitud de respeto durante la alabanza y la adoración, que es muy importante, ¿sí? Y no estar entrando y saliendo o distrayéndose. Durante la predicación de la palabra de Dios, oído y corazón deben de estar dispuestos a recibir el mensaje de Dios, no el mío, sino el mensaje de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe es ¿por qué? Por el oír. La fe es por el oír. ¿Sí? Y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar nuestra fe, ¿sí? Si no ponemos atención al mensaje de Dios? ¿Cómo vamos a alimentar y fortalecer nuestro espíritu a través de la palabra si estamos distraídos, volteando, platicando, cuchicheando ahí? ¿Sí? Imagínate, trata de alimentarte, tu cuerpo, el alimento cuando comemos es bueno, te nutre, te fortalece. Intenta comer volteando para todos lados. A ver, ¿podrías alimentarte de esa forma? No. Entonces, cuando vengamos, corazón, oído, mente, dispuestos a recibir la palabra de Dios, hermanos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 3, tratemos de distraernos lo menos posible con cualquier cosa. ¿Sí? Con cualquier cosa, tratemos de distraernos lo menos posible. 4, no mascar chicle o estar comiendo dentro del salón. ¿Sí? Eso sí, la verdad es una falta de respeto. No andar mascando chicles o de repente que se te hizo tarde y ya traes tu tamal y te sientes ahí y te lo estás comiendo en lo que está la alabanza o la predicación. No es cine. ¿Sí? No es cine. O sea, en el cine sí, mete con tus palomitas, tu chesco y tus nachos y disfrútalos. Pero aquí no.
Aquí nada, si no pudiste comer, desayunar, pues de modo aguántate y ya cuando termines te vas a echar un pancito y todo. Pero mientras que estemos aquí en el servicio, no mascar chicle ni traer alimentos. 5, ¿sí? Tratemos de no estar hablando en medio del servicio, ¿sí? Por ejemplo, si alguien no escuchó o no entendió algo, ¿sí? Tratemos de ser prudentes en no estar distrayendo al de al lado. ¿Qué dijo? ¿Cuál versículo? Eso, pues de por sí el salón no es muy grande, y si todavía estamos ahí, ¿qué? Y luego si tienes la voz así como de Jorge Negrete, pues imagínate, ¿qué dijo? No, o sea, distraes a todos, ¿no? O sea si no entiendes, si no escuchas algo, pues tranquilo, después preguntamos, o toma nota de los versículos y en tu casa los puedes leer, o puedes volver a escuchar el mensaje, gracias a Dios por la tecnología y nuestros hermanos que comparten el mensaje, ¿sí me explico? Pero tratar de no hablar mucho en medio del mensaje, hermanos, para no distraer. Entonces, mis hermanos, ya con esto termino, pero quiero decirles lo siguiente. Dios no impone ni obliga a sus hijos a obedecer. ¿Sí sabían, verdad? Dios no nos impone a obedecerlo. Tenemos libertad o libre albedrío, libertad para escoger si obedecemos o no. ¿Sí? Pero nuestro Padre en verdad tiene ese deseo ferviente de que lo obedezcamos, porque Él anhela bendecirnos, ya lo vimos, ¿sí? Ya quedamos de acuerdo que cada mandamiento, cada ley es para nuestro bien y con el deseo de que Dios nos bendiga. Ahora, ¿cuál es tu elección? ¿Sí? Tienes que pensar y decidir qué decides. O vas a obedecer o vas a desobedecer las normas o las leyes que tratemos de poner en la congregación para que Dios bendiga a nuestra congregación, hermanos. Entonces, con el propósito de que Dios bendiga a la congregación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú decides no hacerlo, bueno, pues siempre va a haber esa discordia. Acuérdense de la iglesia de Corintios, no, pero no, pero el otro, no, aquello, ¿sí? O sea, tratemos de mantener, como dice Dios, es un Dios de paz, de unidad, de quietud. Y tratemos de imponer esa paz y esa quietud dentro de nuestra congregación. En Deuteronomio 28:2, yo se los leo. Fíjense lo que dice Deuteronomio 28:2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Sí? Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Deuteronomio 28:2. Mi hermano, en Deuteronomio 28 encontraremos una gran lista de bendiciones que Dios prometió al pueblo de Israel si obedecían sus mandamientos. Esas bendiciones serían suyas por siempre. De la misma manera, cuando nosotros obedecemos, nosotros también pasamos a disfrutar todas las bendiciones que Dios desea o que Dios desea darnos. ¿Sí me explico? Entonces, mi hermano, mi hermana, recuerda, ¿sí? Respete mis días de descanso y mi lugar, ¿sí? Respetemos, pues, este momento que Dios nos da y respetemos el lugar, la congregación, porque somos columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre, que tú nos has dado. Gracias por enseñarnos, Señor, que somos columna y baluarte de tu verdad y que tenemos la responsabilidad, pero también el privilegio, Padre, de mantener en alto tu evangelio, tu palabra, tu verdad. Señor, ayúdanos, Padre, a entender y a comprender que tú eres un Dios de orden, un Dios de paz, de quietud, de unidad, y que tú quieres establecer, Señor, ese orden, esa paz, esa quietud y esa unidad en esta congregación. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón humilde, que sepa entender y respetar las normas de la iglesia para que tú nos bendigas, Señor. Porque queremos, Señor, crecer, madurar, Señor, en tu palabra, en la fe. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Gracias por tu amor y misericordia. Te pido por mis hermanos, Señor, que los lleves con bien, que sigas bendiciendo sus hogares, sus familias, sus trabajos, a las personas que nos escuchan, ¿verdad? También bendícelos, Padre, ayúdalos, toca sus corazones, ilumina su entendimiento para que sepan, Padre, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú eres el Dios verdadero, el Dios poderoso y tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos. Dios